más allá del deporte. Amigos, es un placer recibirlos en esta su serie, Deporte más allá del deporte. Aquí veremos algunas historias que por su importancia pasaron del ámbito deportivo al social. Hoy hablaremos de un gran mexicano que gracias a su humildad, su sencillez, su arduo trabajo y a su increíble talento, se convirtió en alguien que llegó a suavizar las relaciones de dos vecinos. Nuestro embajador, Fernando el Toro Valenzuela. Las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido fáciles. Los siglos XIX y XX estuvieron marcados por conflictos armados, malentendidos y políticas que no siempre han sido de provecho para ambos países. Incluso ahora, los conflictos persisten. Antes de la llegada de los europeos, la mayoría de los nativos americanos entendían la vida en comunión con la madre naturaleza. Los europeos, en cambio, bajo el concepto de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, reclaman como suyo todo lo que les rodea. Al encontrarse las dos culturas, el egocentrismo, la codicia y la ambición terminarán por adueñarse del nuevo continente. Se dice que los españoles llegan a conquistar y los ingleses llegan a colonizar. En ambos casos es lo mismo. Los dos toman posesión de los territorios indígenas y los reclaman suyos. En Nueva España se mezclan las razas entre conquistadores y conquistados, y los indígenas son prácticamente esclavizados en la llamada encomienda. En las colonias inglesas, los indígenas son desplazados o exterminados, y los colonos terminan trayendo esclavos de África. Ambas independencias están basadas en las ideas de la Ilustración. Las colonias inglesas quieren su independencia a partir de crear una sociedad de igualdad, justicia y libertad, aunque los estados del sur no ven problema en basar su riqueza en la mano de obra esclava. México, por su parte, solo quiere gobernarse a sí mismo, aunque algunos de los ideales de la Ilustración vendrán más adelante con Morelos y su constitución de Apatzingán. Hay claras diferencias de principio en las dos naciones. El experimento social estadounidense es visto con entusiasmo en Europa. Muchos europeos empiezan a migrar al nuevo país escapando de la hambruna, de persecuciones políticas o religiosas o el deseo de obtener riquezas. Los provenientes de África son llevados como esclavos. En el caso de México es más complejo. Empieza por ser imperio mexicano para pasar después a una república federal. Todo esto entre conflictos internos entre dos grupos, los liberales que quieren cambios económicos, políticos y sociales, y los conservadores que quieren mantener el sistema social existente. Entre estas pugnas se da la separación de América Central, cambios bruscos de gobiernos, peleas por el poder y caos económico y social. Los conflictos entre las dos naciones no tardarían en llegar. El país del norte crecía rápidamente y quería más territorio para los millones de migrantes que recibían. El del sur se sumía en crisis y no podía proteger su vasta extensión. El deseo expansionista fue el antecedente para la independencia de Texas y posteriormente la anexión, por la vía militar, de los estados entre Texas y la costa del Pacífico. Esto provocó un sentimiento de abierta hostilidad hacia el país del norte que perduró hasta el siglo XX. Las familias mexicanas que se encontraban en esos territorios nunca fueron tratados de la misma forma que eran tratados los migrantes europeos. Ellos tenían un espíritu más ligado a México, eran despreciados y se les trataba sin justicia. No formaban parte como los europeos del sueño americano. Las relaciones entre México y Estados Unidos han incluido varias intervenciones militares, las últimas en plena Revolución Mexicana, primero contra Huerta y después para castigar a Pancho Villa por haber osado atacar la población de Columbus. La situación y el trato hacia los mexicanos cambiaban en cuanto los Estados Unidos entraban en guerra. En ambos conflictos mundiales, el gobierno de Washington abrió sus fronteras con planes e incentivos para permitir y alentar a los trabajadores mexicanos a entrar al territorio y colaborar con su industria, agricultura y el esfuerzo bélico de los aliados. Aquellos mexicanos que emigraron en la Primera Guerra intentaron asimilarse. No con mucho éxito, los de la Segunda ni siquiera lo intentaron.
La población mexicoamericana en California era discriminada en Los Ángeles. Algunos jóvenes que buscaban su identidad los llamaban pachucos. Fueron acusados de criminales y perseguidos injustamente. Hubo revueltas donde soldados los golpeaban en las calles. La prensa los llamaba criminales y les atribuían de todo lo malo que pasaba en el área. Poco después, a finales de los 50, una zona residencial de mexicanos llamada Chávez Ravine fue desalojada para construir el estadio para el equipo de los Dodgers, que se había mudado de Brooklyn a esta ciudad. La indignación de la comunidad latina ante el abuso fue tan grande que en las 2 siguientes décadas era muy raro que hubiera algún mexicano en las gradas de ese estadio. A los mexicoamericanos locales no les gustaban los Dodgers. Representaban los agravios e injusticias sufridas a manos de los angloamericanos. Eso cambiaría radicalmente al inicio de los años 80, con la llegada de un héroe poco común. Hay que recordar que el latino ya había entrado a ligas mayores, pero un mexicano en esas condiciones muy difícil, no era fácil. Probablemente le ayudó la suerte, también se encontró con alguien que le enseñó a tirar. Yo creo que la mejor pichada que él pudo tirar, que era Bobby Castillo, si no me equivoco, en el cual esa es la pichada que lo identifica, porque su recta era buena recta, pero no era una recta para asustar a nadie. Entonces, Fernando Valenzuela rompe el paradigma de que un jugador mexicano no podía jugar allá. Al dueño del equipo, Walter O'Malley, le urgía encontrar un jugador mexicano que pudiera ayudar a sanar la relación y había puesto a sus buscadores de talento a encontrar esa persona. O'Malley no vivió para ver al héroe que traería a los fanáticos latinos a su equipo. Sin saber qué pasaba en Los Ángeles, el 1 de noviembre de 1960 nacía en Echowaquila, Sonora, el 12º hijo de Avelino Valenzuela y Hermenegilda Anguamea, llamado Fernando. Descendientes de la tribu Mayos, la pareja de muy escasos recursos trabajaban la tierra y habitaban una pequeña casa de adobe y techo de paja. Años después, su hijo firmaba en 1977 su primer contrato como jugador profesional de béisbol. Al siguiente año ya pichaba para los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. Mike Brito, cazatalentos de los Dodgers, lo vio en un partido. Cuando evaluaba a un parador en corto, quedó impresionado y los Dodgers hicieron una oferta por el joven. Los Leones subieron el precio inicial y O'Malley ya no quería cerrar el trato. Mike Brito presionó al equipo haciéndose responsable de la contratación. Los Yankees de Nueva York, también interesados, mandaron una oferta mayor, pero la transacción con Dodgers ya se había concretado. Bueno, lo de Valenzuela empezaron a fijarse más en los mexicanos, sobre todo en los pitchers. Vieron que él empezó a empezar bien. Mira, creo yo que el latino, incluyéndose México, nosotros y los dominicanos, puertorriqueños y venezolanos, el latino somos más pícaros para pichar que el gringo. El latino somos, si viene un gringo y te da jonrón con recta, al otro turno no le vamos a tirar la recta, se la vamos a enseñar. Vamos a tirar slider, curva, o cambio, o tenedor, en fin. Y el gringo es al revés, el gringo si te tira a 95 te va a querer tirar a 98 o a 100 millas. Nosotros el latino somos más pícaros para pichar que el gringo, y comprobado. Debido a su gran talento, Ferrando pasó rápidamente por las sucursales del equipo y en menos de un año debutaba en las ligas mayores en septiembre de 1980. Participó desde el bullpen en 10 partidos, con récord de 2-0 y 0 carreras limpias. Esto impresionó al equipo y lo prepararon para ocupar el tercer turno en el rol de lanzadores abridores para la siguiente temporada. Bobby Castillo le enseñó a lanzar la bola de tornillo, tirabuzón o screwball en inglés antes del inicio de la campaña en 1981. Este lanzamiento sería devastador para todos los bateadores y el sello personal del Toro en su carrera. Lo que hizo en sus primeros 8 partidos es una hazaña que perdura en la historia. 8 ganados, 7 completos, 5 blanqueadas y 4 carreras limpias en sus primeras 72 entradas con efectividad de .50.
Ponchó a 74 y solo dio 18 bases por bolas. Solo otro pitcher en la historia tenía una marca similar, el gran Bob Gibson. Me siento muy contento de estar con este equipo y aquí estar en Los Ángeles. La atención de los medios de comunicación era total cuando se enteraron que no sabía manejar. El sheriff de Los Ángeles en persona ofreció enseñarle. El embajador de los Estados Unidos en México se ofreció para ser su traductor. Apareció en la lista de los hombres más sexys en una popular revista. Decenas de periodistas viajaron a su pueblo para ver dónde había nacido. Este tipo de historias se leían en primeras planas en los diarios de Estados Unidos y México. Todos querían saber algo más acerca de Fernando. El joven humilde de un pequeñísimo pueblo de Sonora, que no estaba en los mapas, se convirtió en la historia más grande del deporte en la primera mitad de la década de los 80. Mira, Valenzuela, creo para mí ha sido y será, ¿no? Va a estar difícil que borren lo que él ha hecho allá en ligas mayores, cuando llegó de novato y después, porque ganó muchos juegos. Se estableció y creo que eso para que ahora sí que le quitan lo que él hizo ya, los récords, eso es muy difícil porque pichaba y metía mucha gente, todo el mundo veíamos por la televisión a Fernando. Creo que fue un pitcher que estuvo en su punto allá y desgraciadamente se acabó, pero los récords que él ha puesto va a ser difícil que lo rompan. La temporada mágica del 81 se empañó por una huelga que detuvo al deporte unos meses. A Fernando la pausa le ayudó para empezar la construcción de una casa para sus padres en Ochoaquila. Recibió aún más cobertura en los medios al ser invitado a la Casa Blanca en una reunión entre los presidentes Ronald Reagan y José López Portillo. Nadie recordaba los temas tratados entre los dos mandatarios, pero todos comentaban la sencillez y agradable que Fernando había estado en su visita a Washington. Se bromeaba en la forma en la que los medios de los dos países habían cubierto la noticia. Los comunicados oficiales en México hablaban de la gran personalidad del presidente mexicano frente a su homólogo estadounidense. Los comunicados oficiales estadounidenses hablaban de lo productivo que era estrechar vínculos entre los dos países. El resto de la prensa en el mundo titulaba la noticia diciendo Fernando en la Casa Blanca. Al reanudarse la temporada, Fernando era el pitcher más analizado de las ligas mayores y la única forma aparente de hacerle daño al Toro era intentar poner la bola en juego y dejar que el resto del equipo desplegara sus inconsistencias y carencias con el guante, los cuales parecían reservadas para los juegos del Toro. Los Dodgers pasaban a la postemporada ese año contra Astros y Expos. El Toro lanzó en los juegos decisivos de ambas series y aseguró el pase a la Serie Mundial contra los Yankees en Nueva York. Fernando vio acción en el tercer partido cuando ya los Yankees llevaban 2 juegos de ventaja y parecía que la serie estaba definida. Valenzuela se veía sobretrabajado y sin sus mejores armas. El partido llegó a complicarse. Fernando lanzó un total de 147 pichadas y logró lanzar las 6 últimas entradas sin aceptar carreras. Dodgers ganó el partido 5-4 y todo cambió. La demostración de Fernando hizo que el equipo creyera en sí mismo. Dodgers ganaría en fila los 3 siguientes juegos de la Serie Mundial de 1981. El trofeo al novato del año estaba asegurado y no había ninguna duda de que sería para el mexicano. En cambio, la votación para Cy Young fue cerrada. 70 votos a favor de Fernando contra 67 a favor del integrante del Salón de la Fama, Tom Seaver. Seaver tenía más juegos ganados, pero Fernando lo aventajaba en varias categorías. Entradas lanzadas, 192 a 166. Blanqueadas, 8-1. Juegos completos, 11-6. Ponchados, 180 a 87. Y mejor porcentaje de carreras limpias, 2.48 a 2.54. Ah, por cierto, también había ganado el Bate de Plata por ser el lanzador que mejor había bateado en la Liga Nacional. Nunca en la historia se había dado un novato que ganara el premio Cy Young y no se ha repetido una hazaña como esta.
no era solo el talento como jugador lo que hacía que a Fernando lo hiciera una estrella. Aún empezaban a trabajar en campañas comerciales y las multitudes lo seguían siendo sencillo y humilde. Y lo más importante, conectaba con todos. En él, un país entero, reflejábamos nuestros sueños y nos hacía sentir orgullosos de quienes somos. Era un personaje imposible de odiar. Él aumentó la asistencia a los estadios en que se presentaba en más de 13,000 aficionados en promedio. Y las gradas se inundaban de latinos. Incluso las aficiones contrarias terminaban ovacionándolo y él les correspondía con mucho agradecimiento. Valenzuela is great. I love him. The Dodgers are number one. All right. We want Valenzuela to keep it up and keep pitching like he pitched. And he is the greatest, like Muhammad Ali. He's the greatest. I think everybody here has Fernando fever. Mira, bueno, Valenzuela, para mí Valenzuela, la persona que rompe con paradigmas de que el jugador mexicano no podía llegar a grandes ligas. Nunca se le oyó decir nada malo acerca de su equipo, y conste que los Dodgers a veces jugaban como si cuando Fernando lanzaba, ellos tomaran el día libre. El Toro, en las entrevistas posteriores al partido, hablaba de un poco de mala suerte se habían perdido, o de que él no había estado en su mejor día, y alababa la gran labor de sus compañeros, y lo decía de corazón. Fernando se adoptó rápidamente a la fama, y siempre lo hizo con los pies en la tierra. Nunca se dejó llevar por lo malo, y siempre demostró ser un hombre íntegro, sano y honesto. Él confesaba que cada vez que salía al campo, lo hacía representando a todos los mexicanos. Así lo sentíamos todos, y nunca nos defraudó. La Fernandomanía estaba en su apogeo, y admirar al Toro era algo que ahora podíamos compartir, incluso con los angloamericanos. Gente que no veía béisbol, ahora lo hacía. A todos nos hechizaba con su magia. En los siguientes 6 años, Valenzuela promediaría un total de 266 entradas lanzadas y siempre quedó entre los primeros 3 lugares en la votación para el Cy Young. Y no perdió un solo turno de abridor. Muchos pensábamos si hubiera estado con otro equipo con mejor bateo, hubiera ganado muchos más juegos. Los parques de pelota empezaron a vender nachos, había mariachis y la cerveza se agotaba en las gradas. Cada salida del Gordo era una fiesta y a los estadounidenses les encantaba. En México y Latinoamérica se transmitían los partidos del Toro, muchas veces en horarios inauditos, como a las 2 de la mañana en un martes, y aún así captaban enormes audiencias. En ciertas partes de México, donde no llegaba la transmisión, era muy común ver familias enteras que viajaban cientos de kilómetros para ver los partidos del héroe mexicano. Decenas de estaciones de radio y televisión transmitían los juegos en español, no solo en Estados Unidos, sino en lugares como Dominicana, Venezuela y Colombia. Los Dodgers y las grandes ligas encontraron con Fernando una mina de oro en un mercado latino que jamás se soñó que existiera. Fernando Valenzuela fue un ícono tanto en México como en Estados Unidos, ya que pues, se provocó allá en Los Ángeles Fernandomanía, ¿no? y causó una revolución a los 21 años de edad, siendo ganador del Cy Young y novato del año. Eso para mí es algo que no se va a poder repetir en la historia del béisbol mexicano. Pese a todo, la relación de los Dodgers y Valenzuela nunca fue recíproca. Fernando se vio obligado a ir a conciliación y arbitraje cuando la directiva del equipo no le quiso aumentar su sueldo. Incluso la prensa anglosajona cuestionó las pretensiones del jugador, deteriorando con esto el romance con el jugador. El juez le concedió la razón al lanzador y le llamó la atención a la directiva Dodgers. Aun siendo la mayor estrella, Valenzuela nunca fue el pitcher mejor pagado en la nómina de su equipo. La sorda no dudó en hacer que Fernando trabajara de más y decía que era Fernando el que no quería dejar de lanzar, lo que era ridículo. Todos veíamos cómo los otros equipos empleaban a sus lanzadores relevistas. En ese trabajo excesivo terminaría pasando factura. Al inicio del 88, Valenzuela se lesionó el hombro y perdió el resto de la temporada. Después de su lesión, Fernando regresó para lograr otra hazaña. Lanzó un juego sin hit ni carrera. Viene, batazo al pitcher, se le va. Short, capturado, segunda base, captura, pisa, toca, tira primero, doble play, terminó.
Al arrancar la temporada siguiente, lo dieron de baja argumentando ajustes económicos. Después se unieron muchos, entre ellos yo creo que alguien que estuvo, probablemente no duró los mismos años porque se lastimó muy pronto, estamos hablando de Teodoro Higuera. Es padrísimo recordar que son 2 jugadores mexicanos que abren el juego de estrellas y que los 2 blanquean en sus 3 entradas que tiraron, ¿no? Entonces, de ahí pues vienen todos los jugadores que hoy conocemos, ¿no? Yo sí creo que hoy en el béisbol de Estados Unidos tenemos grandes jugadores y que van a ir destacando con el tiempo cada vez más y vamos a ver a más, ¿no? Yo sé que hay una intención de Grandes Ligas de provocar que haya muchos más jugadores mexicanos ya establecidos en Estados Unidos, ¿no? Después de 10 años, Valenzuela le había dado a los Dodgers 141 victorias, novato del año, Cy Young, series mundiales, bate de plata, guantes de oro, 6 juegos de estrellas, lideratos de ponchados, innings lanzados y muchas marcas más. Y sobre todo, el perdón tácito de la comunidad mexicoamericana al equipo de los Dodgers y el amor incondicional de todos los latinos, y especialmente de los mexicanos. Pese a todo lo anterior, los Dodgers dejaron libre a Valenzuela porque, según su directiva, ya no era un buen negocio. Valenzuela seguiría jugando con varios equipos en las Grandes Ligas: California, Baltimore, Filadelfia, San Diego y San Luis, y con equipos en México en la Liga del Pacífico hasta 1997, cuando se retiró. En el 2004, sorprendiendo a todos al jugar con la Liga del Pacífico por 2 años más. En los clásicos mundiales del 2006 y 2009, Fernando estuvo en el cuerpo técnico del equipo mexicano. Ya habiendo perdonado el maltrato recibido por parte de los Dodgers, regresó en el 2003 a la organización como comentarista de sus juegos en las transmisiones en español del equipo. Fernando es sin duda el mejor beisbolista de México y para el comentarista estadounidense Jaime Jarrín, Fernando es más que eso. Realmente creo que no hay ningún otro jugador en la historia que haya creado más fanáticos al béisbol. Gente en México, Centroamérica y Sudamérica que no les interesaba el béisbol se volvieron aficionados. Después de la Segunda Guerra Mundial, México se relacionaba con Estados Unidos mediante el discurso nacionalista y la exaltación patriótica. Dependíamos del uno del otro en distintas formas, pero de alguna forma siempre había que dejar en claro que no se habían olvidado las viejas rencillas. El gobierno de Echeverría confrontaba constantemente a Nixon, Ford y a Carter, tomando el estandarte de líder del tercer mundo y la riqueza petrolera en el gobierno de López Portillo, en plena crisis energética en Estados Unidos, nos hacía arrogantes ante los ojos de los estadounidenses, aunque fuéramos un atractivo amigo. Nos seguíamos viendo con recelo y no confiábamos el uno del otro. Habría otro cambio cuando Estados Unidos entró en el rescate financiero de la crisis mexicana después de López Portillo, cambiando nuevamente la forma de relacionarnos. Sin duda hay cosas que cambiaron en esos tiempos. El estadounidense promedio se empezó a interesar un poco más por la cultura mexicana, la comida, el tequila, las cervezas, las piñatas, el festejar el 5 de mayo y visitar Cancún. Se pusieron de moda entre la población estadounidense. Se dieron situaciones como la amnistía a los indocumentados del gobierno de Reagan, y los empresarios deportivos tomaron muy en serio el potencial del mercado latino. Fernando le dio a los 2 países motivos de encuentro y grandes satisfacciones. Aún hoy sigue siendo un modelo a seguir, y más ahora con el reciente recelo de muchos angloamericanos. No decimos que fue él exclusivamente quien causó un cambio significativo en las relaciones de los 2 países, pero sí es un hecho que nuestro embajador, Fernando el Toro Valenzuela, contribuyó enormemente en ese cambio.